Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por un nuevo día, por un nuevo amanecer, en el cual venimos a esto que llamamos, bueno, una reunión, la casa de Dios, en realidad la casa de Dios, la iglesia. Somos cada uno de los miembros que la conformamos y nos alegramos cuando venimos acá, nos vemos, nos saludamos. A muchos nos vemos entre semana, pero nos alegramos cuando podemos estar todos juntos en armonía. Yo quiero que, mis hermanos, comencemos buscando en nuestras Biblias el Salmo 84. Es un salmo que en otras ocasiones los hemos leído, pero un salmo muy hermoso que habla de la confianza de Dios y de ese deseo y ese anhelo que pueden sentir la persona que conoce a Dios y que confía en el Señor. Salmo 84, mis hermanos, vamos a estarlo leyendo todos a una sola voz. Dice de la siguiente manera. Salmo 84, vale. Anhelo por la casa de Dios. En la versión Reina Valera, vale. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el nombre que en ti confía. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias por que hoy podemos venir, Señor, a reunirnos, a buscar de ti, a escuchar de tu palabra. Te damos gracias por lo bueno que has sido con la congregación, con la iglesia cristiana evangélica aquí en Arrecife, Señor, por cómo tocas los corazones de cada uno de los hermanos, por cómo podemos cada uno cada día crecer también y aprender de ti, Señor. Y queremos encomendar este día, Señor, para que tú nos sigas hablando, para que tú nos sigas haciendo crecer mediante las alabanzas, mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque hoy podemos confiar de que tú estás con nosotros y podemos vivir feliz, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra lo dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mi hermano, una vez más, bienvenidos a la casa de Dios, la iglesia. Nos llenamos mucho de alegría poder estar hoy aquí. Quiero que nos estemos poniendo de pie, levantémonos, vamos a estar cantando una hermosa canción que se llama Firmes y Adelantes. Firmes y adelantes, pues desde la fe. Jesús nos ve, que
firmes y adelante, mis hermanos, sin temor, porque el Señor cuida de nosotros. Dice el Salmo 86, en el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y esta es una enseñanza que muchos hemos tenido la bendición de aprender de pequeños. Otras personas han aprendido con un encuentro con el Señor cuando ya son mayores, pero también se la enseñamos a nuestros niños desde pequeños aquí en la iglesia, y ese es el enfoque de esta parte del culto, la alabanza de los niños, integrarlos a ellos mediante el culto, mediante la escuela dominical, mediante todas esas enseñanzas que le damos. Vale, esta canción se llama El Señor es mi pastor. Cantemos, congregación, también conjunto con los niños. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová es mi Dios y yo le alabaré, por lo que dice el Salmo 23. A Él todo yo le entregaré, con mi vida le exaltaré. Rey de reyes, Señor de señores, Él es la melodía de todas las canciones. No temeré ni el monstruo de la noche, porque nos hizo más que vencedores. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida.
Sí, podemos estar sentándonos, mis hermanos, preparemos nuestros oídos atentos a escuchar la palabra del Señor. Y le pido a mis hermanos, bueno, de la alabanza, que se pueden sentar. Mi hermano Jesús va a llevar hoy la prédica. ¿Vale? Le doy el paso. Ahora sí, era yo. Buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo estar en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y obviamente, como muchos pensarán, vamos a abrirla en Santiago. Vamos a abrir la carta de Santiago. El jueves habíamos entrado en el capítulo 2 y habíamos visto los primeros 4 versículos. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pudimos ver el jueves. No es muy largo. Y luego terminaremos de estudiar hasta el versículo 13 del mismo capítulo 2, que en esta mañana, como decíamos el mismo jueves, la hemos titulado El juicio verdadero. Así que vamos a abrir las Biblias, vamos a leer toda la porción del 1 al 13 y luego haremos una oración. Pero primeramente abramos nuestra Biblia, busquemos el pasaje. Cuando lo tengas, di un fuerte amén. Vamos a leer y dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No se oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oramos. Señor y Padre Celestial, grande y maravilloso, juez justo y eterno, te damos las gracias por la porción de tu palabra que hemos leído en esta mañana, Señor, y te pedimos, Señor, que una vez más tú seas el alfa y la omega, el centro, el epicentro, Señor, de todos nosotros aquí reunidos, porque tu iglesia se fundamenta en ti, solo en ti, la roca viva, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de leerla en libertad y leerla, Señor, correctamente. Ayúdanos a entenderla, pero más importante aún, ayúdanos a practicarla. Gracias por todos nosotros aquí, Señor. Sé tú hablando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, decíamos el jueves que
Santiago da un paso más allá en su argumento y empieza a hablar acerca de un pecado que a lo largo de los años de la historia del cristianismo siempre se ha dado, que es el pecado de la acepción de personas. O si lo quieres ver desde otro punto de vista o con otras palabras, es el pecado de hacer un juicio injusto los unos a los otros. Y como decíamos al principio de la carta tiene tres propósitos importantes que tenemos que traducirlos aquí también. El primer propósito de Santiago es animar a la iglesia. Hermanos, nunca entendamos que lo que Dios nos dice a través de su palabra no sea otra cosa que animar a sus hijos a seguirle, a animar a sus hijos a caminar el camino correcto, a animar a sus hijos a parecerse más a Cristo. Nunca olvidemos eso. El otro propósito es corregir los excesos, es decir, todas aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Eso quiere el Señor, que lo corrijamos, no que lo escuchemos y digamos, ay, qué bien, sí, tiene razón, pero luego seguimos caminando por el mismo camino. Y por último, pero no menos importante, obtener la sabiduría de lo alto, porque el Señor quiere que su pueblo no sea un pueblo ignorante de la palabra. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo docto, un pueblo que conoce, un pueblo que no solo conoce, sino que ejemplifica obedeciendo su palabra. Y por eso necesitamos su sabiduría, la cual encontramos en la palabra de Dios. Y como les decía, vamos a empezar. Ya habíamos dado la primera parte. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque Santiago lo que quiere decirnos aquí es que el juicio verdadero se sustenta en tres pilares fundamentales, de los cuales ya vimos el primero. Y esos pilares son que el juicio verdadero nace de un espíritu imparcial, se sustenta en la obediencia y culmina en la misericordia. Hoy vamos a estudiar los otros dos pilares, pero vamos a hacer un pequeño repaso del primero. Y leíamos en los 4 primeros versículos este primer pilar, que el verdadero juicio nace de un espíritu imparcial. Y podíamos estudiar lo importante que necesita el pueblo de Dios hoy en día con respecto a ser un pueblo imparcial, a ser una persona, un cristiano, un creyente en Cristo imparcial. ¿Qué quiere decir eso de imparcial? Vamos a leer rápidamente los versículos del 1 al 4, que dicen: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción de personas entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hasta aquí lo habíamos leído para este primer punto y habíamos entendido que el cristiano no puede convivir su fe con un espíritu parcial, o lo que es lo mismo, juzgando a los demás injustamente. Y recordábamos las palabras de Jesús, que básicamente resumían todo el pasaje y que se encuentran en Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, los cuales dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, seréis medidos. Y decíamos que todos, absolutamente todos, somos jueces. Todos hacemos juicio. Todos en algún momento hablamos, pensamos, opinamos. Y eso es juzgar. Yo puedo juzgar la manera que tiene mi hermano de vestir. Yo puedo juzgar la manera en la que ese niño ha faltado el respeto a su madre. Yo puedo juzgar lo que oigo de la palabra cuando la persona que está aquí habla y me hace crearme mi propia opinión acerca de lo que ese discurso o esa predicación está relatando. Por lo tanto, todos somos jueces, todos juzgamos. Pero no se trata, la palabra no enseña de que no juzguemos. No, la palabra lo que enseña es que lo importante es juzgar con un espíritu imparcial. Y decíamos que Juan 7:24 dice el Señor,
Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y veíamos que Santiago nos narra una circunstancia que está ocurriendo en ese momento, que es un juicio. En las sinagogas, en el tiempo de Israel, los cristianos, los judíos, se reunían en el templo, pero también en las sinagogas, y allí se realizaban una multitud de cosas, entre ellas juicios entre hermanos. En otras palabras, se resolvían los problemas que pudiesen tener los hermanos entre sí. Recordemos que en la historia, Roma era el imperio que gobernaba toda la región y no permitía a los judíos tener sus propios juicios. No podía tener su propia resolución, tenían que pasar por Roma. Entonces, ¿qué hacían los judíos y también los cristianos del primer siglo? Iban a las sinagogas y allí un grupo de hermanos sabios, llamados sacerdotes en aquel tiempo, ahora son los pastores y los ancianos de nuestras iglesias, se sentaban a escuchar los problemas y conflictos que los hermanos tenían entre sí. Y ellos tomaban, basados en la ley, basados en la palabra de Dios, tomaban la decisión que tenía que ser la más justa para resolver ese problema. Pero Santiago no nos está explicando que esto esté ocurriendo así. Santiago nos está explicando que esto está ocurriendo totalmente al revés, que esos jueces no se están comportando de una manera imparcial, sino que todo lo contrario, están favoreciendo a una de las dos partes de una manera injusta. Y cuando nos lo relata Santiago, nos lo está diciendo, dándonos un ejemplo entre un rico y un pobre, dando a entender que por ser más poderoso, mejor vestido y quizás con más elocuencia e inteligencia, le están dando el juicio a favor del rico, menospreciando al pobre. Y podemos ver cuando narra cómo funciona esas frases que se dicen entre unos y otros. Dice el versículo 3, que miraban con agrado al que traía las ropas espléndidas, es decir, al rico, pero al pobre lo miraban con desagrado y seguramente les hablaban hasta con aspereza. Y nos preguntábamos, nos hacíamos una pregunta que es, en los tiempos de hoy, donde la iglesia lleva más de 20 siglos con la palabra de Dios escrita, ¿por qué todavía esta exhortación a ser imparciales en nuestros juicios sigue costando al pueblo de Dios hoy en día? ¿Por qué? Obviamente porque está en nuestro ser, en nuestra naturaleza de pecado, hacer juicios injustos. Pero no estamos llamados a seguir estando así, estamos llamados a cambiar. Y por eso Santiago exhorta a estos jueces y a estos ricos a que cambien su manera de pensar, a que sigan el justo juicio al cual ellos tienen que remitirse. Quien se llame hijo de Dios tiene que ser justo en sus juicios. Porque no hay cosa peor, hermanos, y hablábamos de que antes de juzgar, oremos, antes de que levantemos un juicio, antes de que creemos una opinión equivocada acerca de algo, acerca de una circunstancia, acerca de un hermano, acerca de cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, oremos. Oremos y volvamos a orar. Porque muchas veces vamos a hacer y levantar juicios injustos en contra de los demás, en contra de los hermanos. Y terminábamos este primer pilar diciendo que lo que hace falta en la vida del creyente es un espíritu imparcial, y desde ahí se parte desde el carácter de la humildad. Si tú no tienes humildad en tu vida, ¿qué es lo contrario de humildad? Soberbia. Y la soberbia es todo aquello que estaba denunciando Santiago con respecto al rico y a esos jueces injustos. Eran personas soberbias, eran personas que no eran humildes, eran personas que hacían juicios no por el carácter y el corazón de la persona, sino por su apariencia. Y cuando hablábamos de esa apariencia, no solo nos estábamos refiriendo a la apariencia exterior, cómo va vestido, cuánto dinero tiene, en qué trabaja,
qué características, qué talentos, qué capacidades puede tener. Hablábamos de muchas cosas que nosotros juzgamos, no solamente la apariencia, no solamente la posición social, también juzgamos el carácter de las personas, juzgamos, por ejemplo, que sea una persona inteligente, quizás alguien con estudios, alguien con universidad, con doctorados. No tratamos igual a un hermano con doctorado o con universidad, carrera, que a un hermano que quizás no ha tenido vamos a decir la suerte, ¿no? Pero no es suerte. No ha tenido la bendición de poder estudiar y se ha tenido que dedicar al campo. No tratamos igual a un hermano que a otro. Y eso es un juicio que estamos nosotros realizando con parcialidad. Muchas veces incluso lo juzgamos por su raza, por su idioma, por sus costumbres. Juzgamos su manera de actuar, juzgamos su manera de gestionar, juzgamos su manera de vivir, juzgamos su familia, su trabajo, su ministerio en la iglesia. Por eso, el primer pilar nos llama a un espíritu imparcial y la característica principal de ese espíritu imparcial es la humildad. Bien, veíamos ese apartado. Y ahora vamos a ver el segundo, y quiero que me acompañen a los siguientes versículos. Ya hemos leído hasta el 4. Vamos a leer del 5 al 9, y vamos a estudiar ahora el segundo pilar de un juicio justo, que es que el juicio verdadero se sustenta en la obediencia. Vamos a ver en qué obediencia es en la que se sustenta. Vamos a leer. Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplí la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora Santiago va un poco más allá en su discurso, en sus argumentos. Él dice que esas distinciones que se están haciendo a favor del rico, en contra del pobre, están atentando directamente contra Dios, no contra el pobre solamente, sino contra Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:27 que Dios eligió a lo poco, a lo pequeño, a lo pobre, a lo apartado, a lo marginado, para humillar a lo poderoso, a lo grande, a lo grandioso de este mundo. Dios eligió que en los pobres, en las personas que no tienen nada, es decir, las personas que no tienen absolutamente nada, naciese esta fe por la cual Él los elige. Y es una fe que se sustenta en la dependencia, pero no en la dependencia de las limosnas, no en la dependencia de lo que pueda llegar a conseguir de alguien que sea bueno y me dé algo. No, en la dependencia a Dios. ¿Se han fijado que cuando nosotros estamos resueltos y no tenemos ningún tipo de necesidad material, no buscamos a Dios? Nos apegamos a Dios cuando buscamos un trabajo, cuando tenemos una enfermedad o cuando nuestros hijos se apartan de Dios. Señor, ayúdame. Señor, por favor, háblale a mis hijos. Señor, por favor, dame un empleo. Señor, por favor, esto y lo otro. Señor, dame esto que necesito y yo te sirvo. Y yo te adoro. Y yo te sigo. Y yo proclamaré tus verdades. Y luego el Señor nos deja tener un empleo. El Señor nos deja vivir una vida más digna económicamente hablando.
y luego no venimos más a la iglesia. No venimos más a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy trabajando mucho y cuando trabajo mucho, al final el tiempo que me queda, no tengo tiempo para yo disfrutar, no tengo tiempo para descansar, no tengo tiempo para estar en mi casa, no tengo tiempo para nada. ¿Voy a ir a la iglesia? No. Mejor solo voy a un culto y al otro pues no voy y salgo. No quiere decir que esto no esté justificado también. Hay personas que solo pueden venir a un culto porque por la tarde trabajan. O hay personas que no pueden sino venir a un culto porque en su casa su marido o su esposa son inconversos. Y tenemos que dar testimonio. Hay personas que no pueden porque tienen que cuidar de sus padres o de sus madres que están mayores. Pero hay personas que pudiendo estar, se pierden la bendición. Hay personas que salen en familia y eso es bueno. Pero más bueno es salir en familia a gozarnos como hermanos en Cristo en la iglesia. ¿Se acuerdan cuando por las tardes habían cafetería? Qué buen tiempo de cafetería, tiempo social. Tiempo social en que nos sentábamos, charlábamos, planeábamos incluso hacer cosas para el Señor. Pero ahora en los cultos de la tarde, normalmente, no asisten mucha gente. Y normalmente los hermanos y hermanas que venían 2 cultos, ahora solo vienen en 1. ¿Y saben quién es el que ha arrebatado el gozo de venir a los 2 cultos? Satanás. Así, Satanás. Y lo ha disfrazado y lo ha maquillado de una manera en la cual es lícito. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué será? Hermanos, no quiero juzgar ni tampoco decir que a nadie que eso está mal, lo que hace o lo que no hace. El Señor es nuestro juez justo. Y precisamente estamos estudiando cómo hacer un juicio justo. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que es una bendición tremenda poder asistir a 2 cultos en un mismo día, con diferente alabanza, con diferente predicación. Con los hermanos. ¿Cuántas veces vemos a los hermanos en la semana? ¿Cuántas veces vemos a nuestros compañeros de trabajo en la semana? Dios es quien hace el juicio, pero lo que está claro es que la bendición no la estamos recibiendo por la tarde o por la mañana, pero Dios conoce los corazones y conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces Santiago va a empezar a ejercer una firme pero amorosa exhortación a los hermanos de las iglesias esparcidas de Jerusalén después de la persecución que hubo ante la muerte de Esteban. Santiago sabe y se da cuenta de que va a ser fuertemente resistido, de que va a ser fuertemente cuestionado por todos aquellos que no están haciendo las cosas correctamente. Él sabe que esos jueces injustos y esos ricos aprovechados se van a poner en contra de su argumento, se van a poner en contra de él. Sin embargo, Santiago comienza su exhortación con un verbo. Sabemos que dice, hermanos míos amados, pero empieza con un verbo, oíd. Y cuando hablamos de este verbo, oíd, nos viene a la memoria a los profetas. Cuando Isaías o Amós decían, oíd la palabra del Señor, con fuerza, con voz potente, con voz de exhortación. Pero también nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando decía, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. La dura reprimenda que podríamos pensar que Santiago está haciendo no es esa. Al revés, Santiago está exhortando a los hermanos con el carácter de un amor, de un pastor que sufre por su rebaño. Él dice apresuradamente, hermanos míos amados, hermanos míos amados. Mira, déjame darte un dato. En esta epístola, Santiago usa 15 veces la palabra hermanos. De las 15 veces que Santiago usa la palabra hermanos, 4 de ellas
la usa para decir simplemente hermanos, 8 ocasiones usa hermanos míos y solo en 3 dice hermanos míos amados. Esta es una de esas 3. Por lo tanto, damos lugar a que Santiago no está exhortando como un juez insensible, tajante e indiscriminadamente, sin dar opción. No, Santiago está impulsado por el amor de Cristo. Como un verdadero padre, Santiago amonesta a los hijos de la iglesia para corregirlos e instruirlos en la verdad y hacerlos caminar por el camino correcto, por el camino recto. Y una vez más, Santiago utiliza una pregunta retórica, una pregunta que no necesita ningún tipo de respuesta. Versículo 5 dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? No está esperando una respuesta. La respuesta es obvia. Obviamente, sí. Sí, Dios ha elegido el que no tiene nada, el que no tiene dónde agarrarse, el que no va a cuestionar a Dios, el que no va a dejar de venir a la iglesia, el que no va a abandonar la fe, y esos son los pobres. Primera de Corintios 1:27 nos está diciendo que Dios ha hecho nacer en este grupo de personas una fe que los convierte en herederos, que los convierte en sus sucesores, por decirlo de una manera que me puedan entender. Los ha elegido para que sean ricos, pero no materialmente, ricos en fe. ¿Ricos en qué? En dependencia de Dios, ricos en obediencia, ricos en misericordia, ricos en imparcialidad. Dios los ha elegido, y claro que sí, los ha elegido. Y cuando leemos este verbo y lo buscamos en el original, Dios usa el verbo elegir cuando se refiere, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel. Los eligió para él mismo. En el Nuevo Testamento este verbo elegir también se usa para los cristianos. Y también se usa en estos versículos para los pobres. Dios nos ha elegido para sí mismo. Cuando tú eliges algo para ti mismo, ¿para qué lo quieres? ¿Para cogerlo y guardarlo en una estantería y olvidarlo y que pase el tiempo? No. Tú cuando coges algo que es para ti, es porque tú lo quieres disfrutar. Es porque tú quieres relacionarte con ese algo o con ese alguien. Cuando tú eliges a tu pareja, cuando tú eliges a tu futuro esposo o a tu futura esposa, no la eliges para dejarla ahí abandonada e irte a jugar al fútbol. Tú la eliges para ti, para tu disfrute, para tener relación, para tener intimidad. Dios nos eligió a nosotros para sí mismo, para que tuviéramos comunión con Él, para que tuviéramos relación con Él, para que estuviésemos juntos con Él. La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, habla en contra de aprovecharse de todos estos pequeños, como dice Jesús en sus evangelios, de todos estos pequeños que no tienen defensa alguna sino Dios. Por eso Dios es el defensor del pobre. Por eso Dios siempre está con el pobre. Dice Éxodo 22, del 25 al 27. Si das prestado dinero a algún pobre de mi pueblo que está contigo, y no te portaras con él como usurero, ni le impondrás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, porque eso es su única cubierta. Eso es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué más ha de dormir? Cuando él clame a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Pero mira, no quiero que me malinterpretes, porque puede ser que pienses, bueno, si el pobre es aceptado por Dios, entonces no puede haber ricos en el reino de Dios. No, claro que sí. Hay leyes estipuladas en el Antiguo Testamento que también denuncian
el favorecer al pobre en un juicio simplemente por ser pobre. Ah, es que es pobre, entonces no, tiene que, no. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni tratarás con deferencia al poderoso. Juzgarás a tu prójimo con justicia, es decir, con igualdad, es decir, con imparcialidad. Y todo esto es obediencia. Esto es lo que justamente no está pasando en las sinagogas. Esto es lo que justamente dice Santiago que no está pasando en este caso en concreto que él está relatando en los versículos del 4 en adelante. Santiago les dice que son ricos en fe y herederos del reino. Y esto nos hace recordar las bienaventuranzas. Como les decía al principio de la epístola, Santiago está empapado de las bienaventuranzas del capítulo 5 en adelante y del libro de Proverbios. Fíjate qué potencia puede haber en esta carta si la estudiamos detenidamente. Escuchamos estas palabras y nos recuerda las bienaventuranzas de Jesús, pero también nos recuerda lo que Pablo dijo en 2 Corintios 8:9, que Jesús, por amor a nosotros, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Es decir, tenemos un ejemplo. Él es el mayor ejemplo en todos los sentidos. No se trata de ricos y pobres, no se trata de inteligentes y necios, se trata de necesidad de riqueza espiritual. Se trata sabiduría que viene de lo alto. Se trata de un juicio que se sustenta en la obediencia. Dice el versículo 6, vosotros habéis afrentado al pobre. Afrentar es igual que insultar, es igual que ofender, es igual que deshonrar. Cuando nosotros hacemos un juicio sobre cualquier cosa, no tiene que ser sobre otra persona, puede ser sobre tus propias decisiones. Cuando tú tomas una decisión, primero haces un juicio, haces una valoración y luego juzgas y dices, bueno, me hace falta esto, voy a hacer esto, o voy a hacer esto otro porque necesito hacer esto, aquello. Y haces un juicio. Pero cuando nosotros no hacemos un juicio justo, sea cual sea, no estamos solamente afrentando al pobre, al que está siendo perjudicado por ese juicio, no. Estamos afrentando a Dios. Estamos insultando a Dios. Estamos ofendiendo a Dios y estamos deshonrando a Dios. Y cuando nosotros hacemos un juicio a un hermano sin orar, sin cerciorarnos bien, porque vuelvo y repito, no se trata de no juzgar. Se trata de juzgar con imparcialidad y con sabiduría, con obediencia. Cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que arrastramos a los hermanos a un juicio injusto, esto habla de violencia, habla de no amor, habla de odio, de rencor, habla de pleitos, habla de enfados, habla de muchas cosas que a Dios no le gustan. Y para Santiago esto es lo verdaderamente escandaloso. Que no está pasando en el mundo, que ya sabemos que pasa. Y ya sabemos que el mundo no tiene amor. Y ya sabemos que el mundo ama lo suyo y viene a buscar lo suyo. Nada más que lo suyo, hay egoísmo ahí fuera. Lo que es escandaloso, y Santiago lo denuncia, es que lo hacemos entre nosotros, entre los hijos de Dios, entre los cristianos. Y por eso lo denuncia con fuerza y lo denuncia con dureza, pero también lo denuncia con amor, con desespero, con paciencia. El que afrenta a Dios blasfema el nombre que estás invocando. Cuando tú ofendes a Dios, estás blasfemando su nombre. El versículo 7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Cuando nosotros no hacemos un juicio correcto, estamos blasfemando a Dios, ofendiéndole, deshonrándole. Y nos volvemos a hacer la pregunta del jueves. Con 20 siglos que han pasado ya desde que Santiago escribió esto,
Todavía sigue existiendo acepción de personas, no en el mundo, en el pueblo de Dios. ¿Qué hace falta para que los cristianos de hoy en día denunciemos el pecado con mayor empeño a la vez que lo hacemos con amor? Cuando Santiago nos dice de esa manera, amados míos, hermanos míos amados, oíd. Santiago es un gran ejemplo, no solamente a los pastores y a los ancianos de las iglesias, no, para todos nosotros. Porque los pastores y los ancianos no son solo los que hacen los juicios en la iglesia. Todos hacemos juicios en la iglesia. Todos somos capaces de tener nuestra propia opinión acerca de fulanito, menganito, esta actitud o esta decisión, ya sea propia o ya sea de la iglesia. Dice Santiago que esta actitud es lo mismo que no obedecer la ley real, la que dice allí, si en verdad cumplís la ley real, versículo 8, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, ese es el resumen, podríamos decir, de la ley. No cumplimos esto. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer y el más importante de los mandamientos, él dijo que el amor es la reina de las leyes. El amor que Dios ha depositado en nosotros a través de Cristo, a través de la cruz, esa es la mayor, es la regla de oro, dijo Jesús. Y en ella, en esa regla, están insertados la ley y los profetas. La ley, por lo tanto, se sustenta en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esas dos está contenida toda la ley. Quien hace acepción de personas no está cumpliendo la regla de oro, es decir, la regla de la ley de amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 9 que hacemos acepción de personas y entonces quedamos convictos por la ley como transgresores de toda la ley. Y dirás, bueno, ¿cómo voy a ser yo transgresor de toda la ley si yo no robo, no digo falso testimonio, o no hago, yo no he matado a nadie, yo no he asesinado, yo no robo? Dice la palabra de Dios, y lo dice Santiago en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto de esa ley, se hace culpable de todo. Pablo en Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sois reprobados por la ley como transgresores, o lo que es lo mismo, sois reprendidos por la ley como transgresores. Es decir, que hemos ido más allá de lo que la ley permite. Es como si tuviéramos fuentes de ingreso, nuestro sueldo, y luego tuviéramos una fuente de ingreso extra, el cual no declaramos a Hacienda. Eso es defraudar a Hacienda, eso es ir más allá de la ley. Esto es lo mismo, pero hablando de la obediencia y de los mandamientos del Señor. Ellos, los jueces injustos, los ricos, quieren prender al pobre y declararlo transgresor de la ley. Pero en realidad, quienes transgreden la ley contra el pobre y contra Dios son ellos. Hay falta de ecuanimidad, hay falta de solidaridad y hay falta de respeto. Y eso es lo que nos hace ir más allá de la ley. Eso es lo que nos hace ir más allá de lo que podemos hacer. Pablo relativizaba el sentido de la justicia, relativizaba esto conforme a la circuncisión. ¿Se acuerdan? Romanos 2, del 21 al 29, él hablaba acerca de que los judíos creían que ellos tenían todo porque ellos se circuncidaban. Y los gentiles que no se circuncidaban no podían ser justos, porque no obedecían esas costumbres que tenían en el pueblo de Israel. Pero Pablo les señala que ser circuncidado y ser transgresor de la ley es posible, como dice Romanos 2:27. Y cuando él escribe a los Gálatas, le dice que, y les anima a continuar edificando la vida del creyente sobre la fe.
pero no sobre las obras de la ley. Que no quiere decir que la ley se haya abolido y no haya que cumplirla y que tengamos que coger la Biblia en el Antiguo Testamento, cortar y separar. No, no. Lo que pasa es que Jesucristo vino a darnos la ley mejorada, perfeccionada, a través de esa ley que hemos dicho, la ley del amor, la ley del siguiente pilar, que es el que vamos a ver ahora a continuación. El juicio verdadero culmina en la misericordia. ¿Qué será esto? Todos sabemos que solamente con la ley no basta. Solamente con intentar cumplir la ley no basta. Todos sabemos que los sacrificios ya no se hacen. Todos sabemos que todas estas prácticas antiguas ya no bastan. Por eso Jesús vino. Por eso el Señor murió en la cruz. Y por eso el Señor nos enseñó a que hiciésemos justos, a que fuésemos justos como Él es justo y santo porque Él es santo. Más importante que la ley es la misericordia. Vamos a leer los versículos del 10 al 13 para terminar. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Pero el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de toda la ley. Ahí el ejemplo. Así hablad y así haced, como los que habéis sido juzgados por la ley de la libertad. Esa ley de la libertad es la ley de Jesucristo, es decir, lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros y nos enseñó que hiciéramos. Versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todo juez humano, y no estoy hablando de los jueces letrados, de los que se han sacado de la carrera, no. Estoy hablando de ti, de mí, de todos nosotros. Todos los que juzgamos debemos recordar siempre, nunca olvidarnos de que todos somos pecadores. Todos somos transgresores de la ley porque siempre en algo estamos pecando. No hay unos más pecadores que otros. No hay cristianos de primera y otros de segunda y otros de tercera. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Porque el guardar la ley no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y a esa calidad no llegamos. Es por eso que era necesaria la misericordia de Dios para que tú y yo ahora podamos decir, gloria a Dios, estoy en el reino de los cielos porque he aceptado la misericordia de Dios y ahora soy salvo porque Él me salvó. La culpabilidad por el pecado no tiene un sentido cualitativo, no se llama pecados, se llama pecado en singular. No es más pecador, menos pecador, él peca más que yo, no. El pecado es el estado del ser humano que deja que su voluntad sea guiada por Satanás. Y la santidad es el estado del creyente que entrega su voluntad a Jesucristo y a la obediencia de su palabra. No hay un punto intermedio. No hay pecador de primera, pecador de segunda, pecador de tercera. Pecadores. Punto. No hay pecados, es pecado. Y como dice Romanos 3:23, con uno solo ya has pecado todo, absolutamente todo. Por lo tanto, era necesaria que entrara la misericordia. La misericordia es la única esperanza que nosotros tenemos. Si Jesucristo no hubiese venido a morir en la cruz y a enseñarnos esta ley, nosotros todavía seguiríamos haciendo sacrificios. Nosotros todavía seguiríamos siendo judíos. Todavía seguiríamos encontrando a Dios solamente en el pueblo escogido. Pero por la misericordia de Dios, tenemos esperanza. Hay que sustentarse en esta misericordia. Y hay que formarse en esta misericordia, porque no se trata solamente de recibir la misericordia de Dios. Dios no quiere solamente que tú recibas la misericordia. Dios quiere que tú practiques su misericordia, no la tuya, la suya, que es mucho más grande, mucho más sublime y abarca todo, absolutamente todo. Él es el único que puede decirnos que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación.
Él es el único que en el Antiguo Testamento enseña claramente que la misericordia proviene solo de Él. Eso de que, ay, qué buena gente es, qué buena persona, qué misericordioso, qué bueno, le dio un bocadillo al pobre. La única misericordia proviene de Dios. No existen buenas personas, aunque lo queramos intentar enseñar de alguna manera. No existen las buenas personas. No somos buenos. Dice la palabra de Dios que ni uno es bueno. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y solo Él puede decir, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré de que me quiera compadecer. Por eso Dios puede requerir en nosotros su misericordia. Porque el mismo que nos dio su misericordia nos dice ahora que ejerzamos la misma misericordia con los demás. Y sé que es difícil, y sé que es complicado. Por eso hay que orar. Por eso hay que orar. Por eso hay que venir los jueves. Por eso hay que orar los martes. Por eso hay que orar en casa. Por eso hay que estar en continua oración. Orar sin cesar, decía Pablo. Porque no es fácil. No es fácil. El Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo cuando iba a morir en la cruz del Calvario, en el Getsemaní, se encontraba continuamente, el pastor nos lo enseñaba en estos últimos días, se encontraba continuamente con sus apóstoles durmiéndose en medio del tiempo de oración. ¿Y qué les decía? No podéis ni siquiera una hora. Ni una hora. Por eso hará falta la misericordia. La relación inmediata que hay entre la salvación que Dios nos da por medio de su misericordia es la misma relación íntima que tiene que haber de la misericordia de Dios con la misericordia que nosotros hacemos a los demás. La ley de la libertad que Jesucristo vino a cumplir es la más perfecta y completa. Él nos enseñó que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial, que también está en el cielo, nos perdonará a nosotros. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Mateo 6:14. La misericordia siempre triunfará, porque Jesús vino a cumplir esa misericordia. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Triunfa la misericordia, triunfa la igualdad, porque Cristo triunfó en la cruz. Amén. Cristo triunfó en la cruz. Él no hizo distinción cuando se subió a esa cruz para morir por nosotros. Y Él nos exige que nosotros tampoco lo hagamos. Y nosotros no vamos a morir en una cruz por los demás. Es olvidar a Dios y su obra y su justicia y su imparcialidad, es olvidar el mensaje, es olvidar el evangelio, es olvidar la voluntad de Dios, es ser injusto, es no ser justos en el juicio. La misericordia, concluye Santiago, se gloría triunfante sobre el juicio. Entonces, hermanos, tenemos esperanza. Hay esperanza. La esperanza ya está con nosotros. Murió en la cruz, resucitó y ahora vive en nosotros. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces podemos esperar con confianza de que Dios perdonará todos nuestros pecados y nos llevará a su gloria eterna. Pero, mientras tanto, mientras le esperamos aquí, Él nos exige. No nos dice, si quieren, si pueden. No, tenéis que ser imparciales, tenéis que obedecer la palabra y tenéis que practicar la misericordia. La misericordia, como dice al final, triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, si la misericordia al final triunfa sobre el juicio y Jesús murió por buenos y malos, entonces tienes que venir a los pies de Cristo. Si tú no has venido a los pies de Cristo, tienes que venir a los pies de Cristo. Tienes que perdonar,
pero tienes que dejarte también perdonar. Cristo vino para perdonar tus pecados, pero tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer y venir a sus pies y dejarte guiar por sus pisadas, obedecerlo y vivir conforme a como Él quiere que tú vivas, con misericordia, llevando el evangelio, porque así ejercitamos la misericordia. ¿Se acuerdan del ladrón que murió al lado del Señor Jesús? Una vida llena de pecado, un solo instante, arrepentimiento. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Y lo que el Señor promete, cumple. Porque fiel y justo es Él. Entonces, recordemos que el juicio verdadero nace de un espíritu imparcial, se sustenta en la obediencia y culmina en la misericordia. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que en ella aprendemos, Señor, y porque, Señor, tu palabra es justa, tu palabra es santa, tu palabra es eficaz, es viva. Y no solamente nos enseña, sino que también nos conforta, nos anima. Al igual que Santiago en su carta animaba a la iglesia, no para castigarla, no para machacarla, sino para alentarla, así también queremos nosotros sentirnos alentados y animados por ti para continuar esta difícil peregrinación por este mundo, solo con tu ayuda, solo obedeciéndote, solo con un carácter humilde, solo a través de ti, solo a través de tu poder y lo que tú haces en nuestras vidas, es que podemos hacerlo. Pero ayúdanos, como dice también el tercer propósito de esta carta, Señor, ayúdanos a tener esa sabiduría que viene de lo alto. En otras palabras, danos hambre, danos mucha hambre de tu palabra. Ayúdanos a leerla, pero danos el deseo, danos el anhelo, danos el poder de tener ese hambre de leerla, estudiarla y practicarla. Padre Celestial, te agradecemos todo lo que haces por nosotros y te pedimos que sigas cuidándonos en este tiempo que vamos a seguir aquí reunidos juntos, los hermanos en armonía. Gracias por todo te damos en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias Amén. a nuestro Señor Jesucristo porque nos llama siempre a ser imparciales, ¿no? A vivir en obediencia, a vivir también una vida de misericordia. Recordaba yo en esta semana el hecho de que la fe nos lleva a vivir una vida de obediencia y a veces olvidamos eso. Creo que todos estamos llamados a buscar más del Señor en cuanto a estos aspectos y el Señor nos guía a hacer las cosas de una manera santa, como a Él le gusta. Vamos a estar invitando a nuestros hermanos de la adoración para cantar esta alabanza. Se llama El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, se mueve en nuestras vidas, en nuestros corazones diariamente y damos gloria a Dios por ello. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto como David.
La palabra del Señor permanece para siempre. Nos despedimos con esta doxología que dice de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos a no tomar tu nombre en vano, a no tenerlo en poco, sino de santificarlo diariamente y glorificarte siempre por todo lo que tú eres para nosotros. Enséñanos a clamar debidamente tu nombre, que es todo para nuestro ser. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias Dios por este culto, Señor, que hemos podido tener hoy, Señor. Gracias por la exhortación de buscar una vida más de obediencia y de buen juicio, Señor. Señor, hoy que nos despedimos de este lugar, permite que podamos seguir en tu presencia en la semana, Señor, y en la bendición y en la alegría que nos da poder confiar en ti, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Los veo por la tarde, a los que desean venir.